Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Obviamente nos estamos adentrando en las Escrituras, específicamente en el capítulo 16 del Evangelio según Mateo. Es esta la pregunta en esta mañana, eh, la cual vamos a examinar en conexión con lo que significa exactamente las llaves del reino de los cielos. Así que continuamos leyendo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otro Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Eso decían la gente de él. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, lo cual significa el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Yeshua, Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, lo cual significa Cefas, pues les hablaba en lengua aramea. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Yeshua, el Cristo, es decir, el Mesías. Bien, partiendo del primer verso, estaba allí en la región de Cesarea de Filipo y les hace una pregunta que es válida también para nuestros días. ¿Quiénes creemos nosotros que es el Señor? En el Islam, Yeshua es considerado un profeta, mas no es considerado el Mesías. De hecho, ni siquiera ellos creen que el Mesías reinará desde Jerusalén. En el hinduismo también es considerado como uno de los sabios, pero no lo consideran el Mesías, no lo consideran el Cristo. Dentro de algunas religiones hoy en día lo consideran un ángel y lo equiparan con el arcángel Miguel, a pesar de lo escrito por el autor de los Hebreos, que por cierto es desconocido, pero sí sabemos que es judío, pues eso escribe de una manera con un conocimiento amplio del judaísmo y su estilo es totalmente, pues claramente de origen judío. Y él dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy? Es decir, a ninguno. Pero además, allí en Hebreos 1, él da orden a los ángeles y les dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Es decir, hay una orden de adorar al Mesías, al Señor Yeshua, y esa orden es para todos los ángeles. Y como a ninguno de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, pues obviamente carece de sentido el creer que el Señor pudiera ser considerado un ángel. Es además irreverente porque entonces se convertiría en una figura creada, cuando más bien Él creó todas las cosas, pues a través de Él fue creado el mundo y todo cuanto existe. Entonces, ante esta pregunta, ¿quién es el Mesías? ¿Qué respondería usted? Ya sabemos
En Juan capítulo 3, verso 1 nos dice que Él es el verbo. Y el verbo podemos equipararlo con la palabra. Y sabemos que Dios creó el mundo a través de su palabra. Y que en un inicio, cuando el Padre ordenaba, la palabra hacía, así como el Espíritu Santo se movía sobre la faz del abismo. Ese es exactamente Dios. Es decir, es imposible que el Señor sea un ángel. Incluso, allí en Apocalipsis 22, capítulo 22, al final de la tremenda revelación que Dios le da al apóstol Juan cuando había quedado como el último de los apóstoles con vida, todos los demás habían sido muertos. Cuando termina la visión, él va a adorar a los pies del ángel, el cual le había revelado aquella visión, y el ángel le responde: no me adores a mí, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adora solo a Dios. Es decir, es muy claro que los ángeles se consideran consiervos nuestros, aunque sirven a Dios de una manera diferente, ellos son sus mensajeros, pero sin embargo, claramente son siervos. El Señor Yeshua, ahí en el libro de Apocalipsis, precisamente en el capítulo 1, dice que Él es el alfa y la omega. Y estas letras, que son la primera y la última, denotan en sí eternidad, principio y fin. Quiere decir, es eterno. Y si es eterno, no pudo ser creado. Así que obviamente esta pregunta hoy en día también es importante que nosotros la respondamos, porque el tema nuestro está basado precisamente en esta pregunta, y es por eso que ustedes ven la respuesta de alguno de cómo creían los hombres que habían visto las señales y los milagros portentosos que el Señor había estado haciendo, y responden que unos creían que era Juan el Bautista, basado en que Juan había sido muerto. Recuerden que él pues denunciaba a Herodes y le advertía que no era lícito tener la mujer de su hermano, pues él tenía la mujer de su hermano Filipo, cuyo nombre era Herodías. Y ya sabemos cómo en una celebración donde Herodes se reunió con un grupo de sus nobles y demás, pues comenzó a emborracharse y en su cumpleaños, y entonces pues Salomé, que era la hija de Herodías, danzó delante de él una danza erótica, y Herodes entonces le pidió que pidiera lo que quisiera. Y obviamente, instigada ella por su madre, Herodías pidió la cabeza del Juan, que estaba ya preso. Entonces Juan fue decapitado y trajeron su cabeza y la presentaron en un plato delante de ellos. Es decir, al morir Juan, ellos pensaban que Juan había regresado. Algunos de aquellos hombres no lograban discernir quién era el Señor y cómo hacía esos milagros portentosos y cómo les hablaba con tal autoridad, la cual ningún hombre jamás había hablado. Por eso decían unos que es Juan, otros decían que era Elías, por las grandes señales que hizo Elías. De hecho, Elías representa a los profetas. Y otros Jeremías, por el papel que él tuvo antes de que Judá fuera transportada a Babilonia por 70 años, y cómo Jeremías fue usado con poder por Dios, y fue un gran profeta, es un profeta mayor de hecho. Así que esto es lo que pensaban en el momento en que el Señor estaba allí en Israel. Él había tomado forma de hombre, y como lo veían como hombre y no veían que establecía aquella era de paz que ellos esperaban que trajera el Mesías, pues lo consideraban simplemente un profeta.
Ahora la pregunta no es qué piensan los hombres de mí, sino quiénes piensan ustedes que soy yo. Esa pregunta, pues la respondió Simón Pedro. Le dijo, tú eres el Mesías, o tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, es una revelación valiente, una afirmación valiente, es una afirmación que obviamente no provenía de él, porque así mismo le dice el Señor, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Mira, esto no nos lo puede revelar a nosotros ni carne ni sangre. Hoy en día el mundo considera al Señor, pues nadie puede negar que impactó y que se dividieron dos épocas, antes de nuestra era y después de nuestra era. Así que lo consideran un hombre, un sabio. Algunos lo consideran un científico. Hay todo tipo de consideraciones, pero lo que menos consideran al Señor es el Mesías, es el Verbo eterno que vino a este mundo tomando forma de hombre para venir a morir y morir con muerte de cruz para ofrecernos salvación a través de la fe a todo aquel que cree. Así que obviamente esta revelación nos viene a nosotros del Padre a través del Espíritu Santo. Él es quien nos convence de pecado, Él es quien nos atrae, Él es quien pues está siempre pendiente intentando llamar nuestra atención en el caso de cuando vivíamos sin conocimiento de Dios. Pues es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su palabra. Y por eso, allí en el verso 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. O sea, aquí la palabra que se utiliza es Cefás, que significa piedra pequeña. Y sobre esta roca, ¿de qué roca habla? De la roca angular, que es Él. Dice Él, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, aquí la pregunta es, todo esto gira en base a una declaración de fe. Esto provoca que el Señor llame primeramente a Pedro, a Simón, Cefás, y como consecuencia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Y que le dice a Cefás, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era el Mesías. Muy bien. Entonces, comprendiendo que la declaración de Pedro, en este caso, provoca todo esto, entendamos primero quién es la roca eterna. En el sueño de Nabucodonosor, allí en el capítulo 2 del libro de Daniel, recuerden que se muestran todos los reinos y al final hay una piedra cortada, mas no por mano de hombre. Es la que destruye todos aquellos imperios al final de los tiempos y establece un reino. Y ese reino es el reino milenial, el cual el Señor va a establecer al final de los gobiernos humanos, el cual el último será el gobierno del anticristo, y por 1000 años Él reinará sobre la tierra. Él es la roca que golpea todos aquellos reinos. Es también la roca angular. Es la roca que, como dice allí en Hechos 4:11, y se lo voy a leer, si quiere acompañarme, para que pueda examinar junto conmigo en esta mañana lo que estamos leyendo, porque es interesante y es importante siempre que nosotros con nuestros ojos palpemos
lo que se nos enseña contra las Escrituras para ver si es así. Así que dice allí, en el verso 11 del capítulo 4 del libro de los Hechos, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, es la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, no bajo Mahoma, no bajo Zoroastro, no bajo ningún ídolo, no bajo María, sino solo bajo él, bajo el cual los hombres podamos ser salvos. Entonces ya no tenemos duda de que él es la piedra angular. Y sobre esa piedra angular es que se establece la iglesia. He aquí entonces lo que significa sobre esta roca. Esa roca es él. Edificaré mi iglesia. Ahora, entonces, ¿qué cosa es Pedro? Pedro es una piedra. Una piedra pequeña que se establece y que se comienza a sobreedificar. De hecho, Efesios 2, creo que Efesios 2:8 habla de que los apóstoles y los profetas son los cimientos sobre los cuales se establece la iglesia. No solamente Pedro, sino los apóstoles y los profetas. Entonces, ¿por qué le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos? ¿Y qué significa todo esto? Bueno, primeramente, la declaración de Pedro es primaria. Es decir, es el primero en reconocer de entre todos los apóstoles que él es el Mesías. A partir de allí, entonces todos los demás apóstoles comienzan y desde entonces también confiesan que el Señor Yeshua es el Mesías. Es decir, por ende, esa declaración es una declaración de fe que provoca o que trae como consecuencia, en primer lugar, entendiendo que esta revelación no proviene de la sabiduría humana, sino de Dios. Y Dios se la revela primeramente a Pedro. Y por eso le llaman Cefas. Pero a partir de allí, pues, los creyentes, los apóstoles, comienzan a creer. En otras palabras, Pedro mismo, quiero que sepan esto, asegura allí en su primera carta, en el capítulo 2 y en el verso 4, nos asegura que no solamente él, sino que los creyentes somos también piedras vivas. ¿Por qué dice eso? Y voy a leerlo para que podamos entenderlo. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3. Dice allí: perdón. Primera de Pedro, capítulo 2, verso del 4 al 8. Dice allí: acercándoos a él, ¿a quién? Al Señor, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas. O sea, no solamente Pedro. Pedro es la primera piedra. Luego entonces los demás apóstoles son considerados también piedras vivas, y luego los creyentes.
Claramente todo esto sobre el cimiento de ellos, que son los apóstoles, perdón, los profetas y los apóstoles. Eh, Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. No hablamos de sacrificios de víctimas de animales, sino espirituales, sacrificio de alabanza, de adoración. Amén. Aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, que es el Señor, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para nosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Esto es para los que no creen, para los incrédulos, porque aunque para nosotros es una piedra preciosa, para el mundo es tropezadero, porque tropiezan con él, y al no creer en él y envanecerse en su propio razonamiento, desechan esa salvación que Dios les ofrece, a través de la cual solamente es posible entrar al reino de los cielos. Dice, ¿por qué? Porque tropiezan en la palabra. ¿Por qué? Porque el evangelio es locura para los que se pierden. Pero para nosotros, los que amamos al Señor, es poder de Dios. Dice que ellos son desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Porque Dios reconoció las almas desde antes de la fundación del mundo. Todos nosotros. A unos como de manera salvíficamente, y a otros los miró en su conocimiento anticipado como lo que son, vasos de deshonra. Porque en una casa no solamente se usan vasos de honra, sino también vasos de deshonra. Y cada vaso cumple una función. Los creyentes damos testimonio de que la luz vive en nosotros, primeramente por haber creído, pero no solamente haber creído en Él, porque los demonios creen y tiemblan delante de Él, pero no hacen su voluntad. Nosotros creemos y le creemos al Señor y hacemos su voluntad. Es por eso que somos puestos sobre la casa del Señor para que hagamos esas obras que Él había preparado de antemano, pues somos sus vasos de honra. Pero los que desprecian a Dios no se habían escapado del conocimiento anticipado de Dios, o presciencia, de la palabra griega prognosis, que significa conocer de antemano, que se aplica allí en Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 1 al 2. Por eso es que dice allí en Juan, capítulo 3, que ellos no vienen a la luz, pero no porque Dios no quiera, en su voluntad perfecta, sino que en su permisiva, ellos no vienen a la luz porque aman más, tienen una mayor prioridad en las tinieblas, en las cosas de ese mundo, en los afanes de su carne. Ellos tropiezan en sus propios pensamientos con la palabra de Dios, porque niegan la existencia de Dios a pesar de ver toda la maravilla y toda la perfección de la creación y de ellos mismos como seres humanos. No es la gran diferencia que existe entre los seres humanos y los animales. No logran entender y buscan entonces muchas veces en la ciencia o en sus propias religiones que se crean la respuesta a la existencia de un Dios creador, amoroso, que nos creó conforme a su imagen y a su semejanza, y que nos ha amado de tal manera que incluso envió a su Hijo amado, y no porque tenga un hijo a la manera de los seres humanos, porque Dios no se casó con ninguna mujer y tuvo un hijo, sino la palabra hijo significa el verbo. Él mismo, parte de él, que es el verbo,
pues vino a esta tierra tomando forma de hombre y vino a morir en una cruz. Quien desprecia ese sacrificio, hecho una sola vez y para siempre, pues solo tiene un destino, y es el infierno. Pues de otra manera, estarían contaminando la creación de Dios, estarían contaminando a los hijos de Dios. Como usted ve que va a ocurrir inclusive en el reino milenial, pues algunos de los que sobrevivan a la gran tribulación quedarán con cuerpos humanos. Nosotros en la iglesia estaremos con cuerpos glorificados, pero ellos tendrán descendientes, porque nacerán niños en el milenio, de aquellos que quedaron con cuerpos humanos, los sobrevivientes de la gran tribulación. Y usted ve cómo al final Satanás, que fue atado por 1000 años, pues es desatado y vuelve a tentarlo a ellos mismos, que vieron lo que ocurrió o escucharon de sus padres lo que ocurrió en la gran tribulación. Y ahora se levantan contra el propio Señor Yeshua, quien está reinando físicamente en Jerusalén. Es decir, mire hasta qué punto queda claro que el permitir que personas en los cuales no mora el Espíritu de Dios estén morando allí en el reino milenial, por ejemplo, ellos nuevamente son tentados, son contaminados. Y esto ocurriría si Dios no enviara a los impíos al infierno. Por eso ellos merecen el castigo de Dios, porque no están despreciando a un hombre, no están despreciando una dádiva, están despreciando al Dios vivo, están despreciando el sacrificio, se están burlando de los vituperios que sufrió el Señor. Es por eso que solo les espera eso a los que desprecian a Dios, una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que devorará a los adversarios. Entonces, volviendo al mismo punto, le dice allí, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Acuérdense que desafortunadamente en los primeros siglos, después que la iglesia del Señor, los primeros apóstoles murieron, quedaron discípulos, la iglesia fue guiada por obispos, ninguno tenía primacía sobre otros, hasta llegado el momento en que poco a poco fueron entrando doctrinas paganas. La iglesia se fue un poco contaminando con las doctrinas, se fue helenizando con el paganismo de los griegos, de los romanos, fue contaminando a la iglesia. Y pues claramente llegó un momento en que Roma reclamó la primacía de la iglesia por fungir en la metrópoli, y pues comenzaron a entrar en la iglesia enseñanzas paganas, y se empezaron a mezclar este tipo de doctrinas con las doctrinas cristianas. Así que hasta hoy muchos se imaginan a Pedro sentado a la entrada del cielo. Tomó un librito en la mano, y cuando alguien muere y asciende al cielo, pues entonces él lee el librito y lo deja entrar o no. Así es como ellos creen que Pedro recibe o tiene las llaves del reino de los cielos. Pero noten esto, ¿qué es exactamente la llave del reino de los cielos? Note que aquí lo que le dice el Señor es que como consecuencia de que él recibe las llaves del reino de los cielos, ahora todo lo que ate en la tierra será desatado en los cielos. O sea, dice en otras palabras, ahora todo lo que tú ates en la tierra va a ocurrir de esa manera. Y todo lo que tú desates en la tierra va a ser así en los cielos, va a ser establecido. Por ejemplo, vemos allí cómo en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versos del 1 al 11, cómo había un matrimonio
llamado el Ananías y su esposa Zafira. En aquellos días la iglesia primitiva vendía todos sus bienes y los ponía al servicio de la iglesia. Así que ellos tuvieron en su corazón el vender una heredad. Pero cuando tuvieron el dinero de la heredad, el precio de la heredad, ya la habían vendido, entonces convinieron ambos en mentir y decirle que solamente una parte habían obtenido. Y se presentaron allí y estaba Pedro allí. Pusieron el dinero a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, allí en Hechos 5, capítulo 3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres el precio de la heredad? Es decir, ¿por qué has mentido? Porque claramente el Espíritu de Dios le reveló a Pedro que Ananías se había mentido. Ahora estaba solamente él delante de los apóstoles y Pedro hablaba a nombre de ellos y le dijo, ¿acaso reteniéndola no se te quedaba para ti? ¿No era tu heredad? Tú podías venderla y obtener el precio justo de ella. No tenías necesidad de ofrecerla a Dios, pero lo hiciste. Y dice entonces, no has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Levantándose los jóvenes, lo volvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Pasó un lapso como de 3 horas. Y sucedió entonces que su mujer, es decir, Zafira, pues la cual no sabía lo que había acontecido, se presentó también allí. Entonces le dijo Pedro, otra vez probó a aquella mujer y le preguntó, dime, ¿vendiste en tanto? ¿Esta fue la cantidad en que ustedes vendieron la heredad? Y ella dijo, sí, fue exactamente en esa cantidad. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis? Es decir, se habían puesto de acuerdo en tentar al Espíritu del Señor. Dios no puede ser tentado. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. He aquí cómo funciona esto de atar y el poder que recibieron los apóstoles. Quiero recalcar esto, y no solamente Pedro, aunque esta primera confesión, aunque esta primera confesión de Pedro produce que el Señor le diga a Pedro que a él le dará las llaves de los cielos. Ahora, fíjense en este detalle. Esto mismo, antes de entrar ahora en otra, para explicar bien todo esto, ocurre, por ejemplo, en Primera de Corintios 5, y hablo mucho de este tema porque es interesante. Allí Pablo habla de que hay un hombre que se acuesta con la mujer de su padre. Esto es incesto, esto es fornicación, esto es adulterio, esto es maldad. Es un pecado tan terrible que ni siquiera es muy común entre los gentiles, claramente de aquella época. Hoy en día ya se ha perdido la vergüenza, se ha perdido ni siquiera el mínimo decoro. Pero en aquellos días era algo bien, bien llamativo, bien terrible, despreciable. Pablo dice que el tal sea entregado a Satanás. O sea, Pablo está operando, usando las llaves del reino para destrucción de su cuerpo. Dice, yo ausente en el cuerpo. Dice que Pablo no estaba físicamente en aquella reunión. Sin embargo, dice que su espíritu estaba allí. Al tal es juzgado. ¿A quién? Al que estaba, aquel hombre que se acostaba con la mujer de su padre, que era un miembro activo de la iglesia de los Corintios. Era un hipócrita, adúltero, fornicario, incestuoso, carente de amor. Pero miren bien el amor de Dios. Dice, el tal sea entregado a Satanás. ¿Con qué fin? ¿Para matarlo? No. Para destrucción de su cuerpo.
para que en el día del juicio, es decir, a la hora del comparecer ante Dios, a la hora de que él alcance la salvación de su alma, es decir, sí, en esta situación puede incluso perder la vida o quedar de una manera en que su cuerpo va a ser destrozado. Un ejemplo de esto fue Job. Y Dios le puso el límite. Imagínense que nada se parecía a Job, era lo opuesto a Job. Probablemente solamente al verse en una situación tan terrible, podría alzar los ojos al cielo y pedir perdón. Y Dios entonces le perdona y le recibe como hijo, si es que es hijo. Aquí vemos cómo actúan las llaves del reino. La Biblia dice que Pedro con su sombra, con la sombra de Pedro, se sanaban los enfermos. Y que Pablo le traían las prendas de las personas que estaban enfermas y las personas se sanaban. Pero además, si le vemos el pasaje, o sea, si volvemos a meditar en el pasaje de Ananías y Zafira en Hechos 5, nos damos cuenta que aquel pecado produjo la muerte de ellos. Ahora, ¿esta promesa tiene que ver con la entrada de alguien al cielo? Absolutamente no. En Apocalipsis capítulo 1, verso 8, dice que el Señor Yeshua tiene las llaves de David, que es lo mismo que dice Isaías en el capítulo 22, verso 22. Las llaves de David, que Él es el que abre y ninguno cierra, dice ahí en Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Por tanto, las llaves absolutas del reino las tiene Yeshua, no Pedro. Pero además, estas llaves del reino que fueron dadas primeramente a Pedro, luego se hicieron extensivas a todos los apóstoles. Y por último, como les voy a leer ahora, a todos los creyentes. Vamos a leer ahí en Mateo 18. Ahí el Señor Yeshua está hablando claramente de cómo se debe perdonar al hermano. Y dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, capítulo 18, verso 15 del Evangelio según Mateo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, tu hermano en Cristo, obviamente, no es tu hermano carnal, aunque también tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, es decir, hasta qué punto se llega para entonces determinar que esta persona no es un creyente, sino que es un gentil y un publicano, un amador de la carne, un hipócrita. Ahora viene, de cierto os digo, ya esto no solamente, fíjense que esta es la misma consecuencia de haber recibido la llave del reino de los cielos. Ahora no le habla solamente a los apóstoles, sino ahora a los discípulos, que somos nosotros, o aquellos que han creído. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Y ahora lo especifica un poco más, pudiéramos decir, entendible para algunos. Otra vez os digo, es decir, es una reiteración de la misma afirmación, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, he allí las llaves del reino de los cielos. Entonces, al entender esto, debemos despojarnos de ese pensamiento, de esta enseñanza que algunos heredaron de Roma católica y de otras doctrinas
erradas que presentan a Pedro como alguien, un anciano, un viejito sentado en la puerta del reino de los cielos, porque además se refiere al reino de los cielos, pero no al cielo en sí, sino al reino de los cielos. El Señor dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. ¿Por qué? Porque Él estaba físicamente en la tierra. Y el reino de los cielos estará en esta tierra cuando el Señor regrese sobre el monte de los olivos, deshaciendo a los enemigos de Israel, estableciendo a Jerusalén por la ciudad amada y a Israel por cabeza de naciones, tal y como dice el libro de Zacarías en el capítulo 14, cuando todas las naciones vengan a presentar ofrendas al rey. Entonces el reino de los cielos estará aquí en la tierra, físicamente, y el Señor será el rey de toda la tierra, tal y como está escrito en Zacarías capítulo 14, verso 9. Así que no se trata de que alguien pueda entrar en el cielo solamente si Pedro lo permite, pues no es así. Las llaves del Hades y de la muerte las tiene el Señor Yeshua. Él es el que abre y ninguno cierra, incluyendo a Pedro, incluyendo a los apóstoles. Ellos se someten a él y reconocen que son solamente piedras y que nosotros somos piedras vivas edificado sobre ese fundamento, sobre ese cimiento que son los apóstoles y los profetas. Así que una vez echado el fundamento, ya nadie puede sobreedificar. Y las piedras que somos nosotros vamos, pues, terminando la construcción del edificio, o siendo usados para la construcción del edificio, que es la iglesia, que es la novia y futura esposa del Señor. Por tanto, entendiendo esto, no solamente se le dijo a Pedro, allí entonces hago un paralelo con Mateo 16, 19, que a él se le daría la llave del reino de los cielos, porque dice, te daré las llaves del reino de los cielos, y como consecuencia de esto, o el beneficio de esto, o lo que tú podrás hacer a partir de ahora, por cuanto te he dado las llaves del reino de los cielos, a partir de ahora, todo lo que tú atares en la tierra. Ya les he puesto algunos ejemplos. Vemos, por ejemplo, a Pablo, que también, pues, recibió las llaves del reino de los cielos. Allí frente al procónsul Sergio, había un hombre llamado Bar Jesús, el cual resistía a Pablo, pues le hablaba la palabra de Dios al procónsul Sergio. Entonces el apóstol Pablo, fijando los ojos en él, a este Bar Jesús o Dima, le dijo, oh hijo del diablo, lleno de todo engaño y maldad, ¿hasta cuándo torcerás los caminos rectos del Señor? He aquí la mano del Señor está contra ti. Y en esta misma hora tú quedarás ciego. Y Dios respaldó esa palabra. Y entonces el mago Bar Jesús o Dimas buscaba cómo sostenerse y había quedado ciego. Y esto fue notorio ante los ojos del procónsul Sergio, el cual se maravilló. Es ahí cómo actúan las llaves del reino de los cielos. Tristemente esto lo han usado hoy para manipular a las personas y declaran, pero no es así. No es así. Sino que nosotros somos usados para abrir las puertas al reino de los cielos, como llevando la palabra de Dios a las personas. Por eso dice la palabra que el evangelio es locura para los que se pierden, pero nosotros cuando llevamos la palabra de Dios a aquellos que creen, es poder de Dios. Estamos abriendo las puertas del reino de los cielos. No es el cielo, es las puertas del reino. Nosotros somos parte intrínseca del reino. Somos esas piedras vivas. Somos la sal de la tierra. Somos la luz de este mundo. Somos esas piedras las cuales Dios nos usa cuando nos ponemos de acuerdo 2 o 3 en algo y le pedimos a Dios conforme a su voluntad. Claramente nosotros no le vamos a pedir a Dios algo que su voluntad no quiere. Lo ha dejado claramente. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? En las Escrituras. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir,
Y nunca los hombres de Dios hablaron por su cuenta, sino que fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Así que aquí está la voluntad de Dios. Y si le pedimos a Dios conforme a su voluntad, Él nos escucha. Es por eso que dice, cuando dos o tres estén reunidos en su nombre, ya lo vimos ahí en Mateo 18:18, entonces yo estoy ahí en medio de ellos. Todo lo que pidieres conforme a su voluntad, nuestro Padre Celestial nos los hará. Obviamente las señales que hicieron los apóstoles en los inicios era necesario porque se estaba estableciendo los cimientos de la iglesia. Hicieron milagros portentosos que son muy difíciles de repetirse, que hoy verdaderamente no se ven. ¿Por qué? Porque eran los inicios, se estaban echando los cimientos, se estaba comenzando a edificar la iglesia. Han pasado más de 2000 años o cerca de 2000 años. Y ahora nos acercamos al final del edificio. Una vez el edificio listo, solo nos falta partir a las moradas celestiales. Un grupo de nosotros, ya algunos han partido, están allí, nos han antecedido en las moradas celestiales. Luego los demás partiremos, salvo aquellos que quedarán con vida cuando suene la trompeta, la final trompeta. ¿Amén? Es el arrebatamiento de la iglesia y seamos trasladados a las moradas celestiales. Pero lo cierto es que a nosotros también se nos han dado las llaves del reino de los cielos. Esto comenzó por Pedro, porque fue el primero en confesar que el Señor Yeshua es el Mesías. Luego esa misma llave fue dada a los apóstoles, pues también ellos la confesaron. Y las señales que ellos hicieron, señales de apóstoles, claramente nos habla de que también ellos recibieron las llaves del reino de los cielos. No existe supremacía en Pedro. Pedro dice ahí claramente que él mismo, primera de Pedro 2, verso del 4 al 8, que él mismo era un anciano entre ellos, perdón, está en primera de Pedro capítulo 5, que él mismo era un anciano entre ellos, era uno más. Luego también se habla que no solamente era columna Pedro, sí, sabemos que era un apóstol prominente, y que a él le fue encargado el evangelio de la circuncisión, y a Pablo el de los gentiles. Pero también sabemos que no solamente él, sino Juan, a quien se llama hijo del trueno, y a Jacobo, eran columnas en la iglesia del Señor. El libro de los Hechos, en el capítulo 15, en el verso 28, vemos cómo se funciona en un concilio, en el primer concilio, en el concilio de Jerusalén. Y terminan diciendo, ha parecido bien al Espíritu y a nosotros no imponer más cargas de las necesarias a los creyentes, sino que se abstengan de sangre y de ahogado. Y noten que hay un intercambio entre ellos, no hay una supremacía de Pedro. Así que todos ellos también recibieron las llaves del reino de los cielos. Y nosotros como creyentes, si verdaderamente hemos hecho la misma declaración de fe, confesado que Él es el Mesías, que Él es el Redentor, que solo Él es el camino al Padre y que no hay otro camino ni otro nombre dado a los hombres a través del cual los hombres pueden ser salvos, también a nosotros se nos han dado esas mismas llaves del reino de los cielos. Ahora, ¿cómo entran los hombres a través al reino de los cielos? Pues el Señor conoce a los suyos y ya ha escrito. Mira bien, no es que va a escribir nuestros nombres, sino que ya los ha escrito. De hecho, Él dice allí en Apocalipsis 3 que Él no borrará el nombre de los elegidos del libro de la vida. Por tanto, a los que antes preconoció salvíficamente, a esos también los predestinó. ¿Para qué? Para que fueran hijos sobre su casa. Punto. Nadie nos arrebata de su mano.
Ninguno puede arrebatarnos de las manos del Señor. Así que como somos hijos y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, ni siquiera compareceremos ante ese gran trono blanco, que comparecerán muertos grandes y pequeños recibiendo sus cuerpos de vuelta. No importa si fueron consumidos por el fuego, si ya no existen, están en los huesos o si contaminaron en el mar, en el vientre de un pez. Dios es poderoso para devolverle sus cuerpos tal y como eran. Y cuando comparezcan ante el gran trono de Dios, obviamente sus nombres no estarán escritos en el libro de la vida. Y ahí el juez será el Señor Yeshua, porque todo el juicio lo dio el Padre al Hijo. Y por cuanto sus nombres no serán hallados en el libro de la vida, ellos serán echados al lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Allí el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Y son atormentados de día y de noche. Nosotros ahora, como embajadores del Señor, tenemos la obligación, tal y como Él nos dijo, id por el mundo y predicad el Evangelio a todas las naciones. No nos toca a nosotros juzgar quién va a ser salvo y quién no. Nos toca hablar su palabra, abrir el reino de los cielos, como a través de su palabra. Y cuando nos desprecian a nosotros, entonces simplemente orar por ellos y Dios enviará otro siervo. No obstante, Él dijo que habrán algunos que se sacudirán el polvo de los pies contra ellos, pues despreciaron la santa palabra de Dios. Así que teniendo en mente todo esto, solo nos queda entonces darle gracias a Dios, porque Él nos enseña, y no nos enseña por revelación de hombres, sino a través de su Santo Espíritu, pues escrito está, y todos serán enseñados por Dios. Y esta revelación no nos es dada por carne ni sangre, sino por Dios. Así que agradecemos a Dios por la libertad que tenemos de poder escudriñar su palabra. Hasta hoy, Dios nos ha permitido poder estudiar su palabra, asimilarla, comernos ese rollo para que nos sepa a miel. Buscad y haréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Así que si alguno tiene oídos, que oiga. Padre, te damos gracias en esa mañana por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, porque tú nos muestras cosas grandes y ocultas que el mundo no conoce, porque nos revelas lo oculto, lo escondido, porque nos muestras, Señor, lo que los profetas de la antigüedad no conocieron. A Daniel le fue dicho, anda Daniel, estas palabras están selladas hasta el tiempo del fin. Y a nosotros que somos esta generación del fin, nos has enseñado y nos has mostrado para que seamos luz a las naciones, para que extendamos esa luz que también nos alumbró a nosotros un día, cuando nos llamases de las tinieblas donde vivíamos y nos movíamos a tu luz admirable. Y nos transformaste en una nueva criatura. Y aquellos pecados tan terribles, que eran tan rojos como la grana, como el carmesí, tú los emblanqueciste más que la nieve, Señor. Y nos perdonaste y nos limpiaste. Y ahora nos envías a nosotros, que ni siquiera merecíamos, de tanta misericordia, para que también nosotros seamos portadores de la luz y la extendamos a aquellos que viven en tinieblas,
por todas las naciones, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua. Por eso, Dios, te agradecemos, nos humillamos ante ti y te damos toda la gloria, porque nada bueno hay en nosotros, sino tú solamente por tu amor, por tu bondad. Te plació llamarnos, te plació justificarnos, te plació darnos un nuevo nombre, el cual nos darás en una piedrecita blanca. Y nos has limpiado y nos llamas ahora hijos a través de aquel que dio su vida y a través de esa sangre preciosa que descansa en el altar y de ese sacrificio irrepetible que fue el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso te alabamos, Dios, te glorificamos, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento eterno. Ahora te rogamos por aquellos hermanos que están atribulados, que están siendo confrontados por las pruebas, que están siendo confrontados en diversas situaciones para que les fortalezcas y les traigas confirmados. Y Señor, les des ese espíritu que sabemos que les has dado, espíritu de valentía, espíritu de dominio propio, para estar firmes, Señor. Aquellos que no te conocen, Señor, y que son tuyos, despiértalos y tráelos a tu luz admirable. Atráelos a ti con cuerdas de amor, o de la manera que creas necesaria, pero atráelos a ti, Señor. Te rogamos, Señor, por todo ser humano, por toda persona, pero especialmente por los tuyos, por los que tú conoces de antemano. Te rogamos, Señor, por los que están gobernando, por los que están en eminencia, porque eso mandas en tu palabra. Y te rogamos, Señor, por los que nos gobiernan, en los gobiernos seculares, y también por los que nos guían en la iglesia, para que ellos sean fieles a ti, para que ellos entiendan que cuando tú nos has levantado como maestros, como pastores, adquirimos una gran responsabilidad. Y que nosotros mismos, Señor, debemos ser muy cuidadosos con nuestras palabras, con nuestros actos y cómo enseñamos tu palabra, teniendo temor y temblor delante de ti. No por perder la salvación, porque jamás lo perderemos, pero sí por ese amor tan grande. Y porque un día compareceremos delante de ti. Y entonces lo oculto será revelado. ¿Y cómo estaremos ante tu presencia, Señor? Si hemos torcido tu palabra o enseñado cosas conforme a los pensamientos de los hombres o nuestras propias doctrinas que nos han sido transmitidas por hombres. Por eso es mejor escudriñar tu palabra y dejar que tú nos enseñes para que el pueblo reciba el alimento correcto, no adulterado, Señor, que es tu palabra. Oramos a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, el Mesías. Amén y amén. La paz del Señor sea con todos. Dios les bendiga.